Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Ortiz Daliot Yello se sienta en nuestro panel junto a Víctor García San Inocencio para analizar todos los temas de la última semana y del fin de semana. Josué Mitjía, presidente de la UTIER, estará con nosotros. Y en el último segmento, el expresidente de la Asociación de Profesores Puertorriqueños de la Universidad, Ángel Rodríguez, estará también con nosotros. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, bueno, como todos los días en estos días, Ivonne Lozada se sienta a la mesa. Ella estará sustituyendo a la amiga Marilu Guzmán, que está de vacaciones. Mucha gente me la estuvo criticando la semana pasada, que si no había comentado sobre el tema de Mariana Nogales. Mire, Marilu Guzmán está de vacaciones, tenía esas vacaciones planificadas hace tiempo y ella estará de regreso, y cuando esté de regreso estoy seguro que ella comentará sobre el tema y que ella y yo discreparemos sobre el tema. Pero ella no se está escondiendo, este viaje no se planificó para ella no tener que comentar sobre el tema. Este viaje estaba planificado hace tiempo y derecho tiene a ello, así que por favor no se dejen llevar por las teorías de conspiración. Pero bueno, hoy Ivonne Lozada se sienta a la mesa y con ella analizamos todos los temas para hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, 1 de mayo del 2023, son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato y fundamentalmente en la mañana de hoy voy a dedicarle este primer segmento a un tema. El tema es el Partido Popular Democrático. Durante el resto de la semana tendremos ocasión para discutir otros temas. Estoy seguro que entre miércoles y jueves estaremos discutiendo el detalle de las acusaciones contra Mariana Nogales, una persona jurídica, y según dijo aquí Nidia Coto Vives la semana pasada, la señora madre también de Mariana Nogales. Veremos a qué se refieren esas acusaciones y tendremos tiempo para analizarlas. Pero en este momento pienso que comenzando la semana nos da la oportunidad para analizar qué ha pasado al interior del Partido Popular Democrático de cara a esta elección que se va a estar celebrando el domingo. Y eso es lo primero que quisiera recordarle a los que nos estén escuchando y que se identifiquen con ese partido. Tienen aquí una oportunidad de participar en un proceso para definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de esa colectividad. Y siempre creo que es mejor participar que no participar, hacerse sentir. Es de las pocas ocasiones, y sí son pocas, preciadas, en las que el pueblo tiene la oportunidad de definir el destino futuro de una colectividad. Una colectividad que ha gobernado a Puerto Rico y que aspira a volver a gobernar a Puerto Rico y que incluso en este momento ostenta parte del poder público. Entiéndase, tienen mayoría, pluralidad realmente, tanto en Cámara como en Senado. Así que esto no es simplemente la elección del presidente del Consejo Estudiantil. Esto no es simplemente una elección para quién va a presidir la fraternidad. No es un club privado. Sí es una organización privada, pero es una organización privada que tiene aspiraciones de colocar más personas en puestos de poder que cualquier otra colectividad. Y en ese sentido, las decisiones que se toman al interior de estas colectividades también deben ser de alto interés público para todos los que entendamos que queremos un cambio en Puerto Rico. Así que la elección es el 7 de mayo.
los colegios van a estar abriendo a partir de las 8 de la mañana. Entiendo que van a estar abiertos hasta las 3 de la tarde como si fuera un día de elecciones. No se van a estar usando las máquinas de escrutinio, va a ser a mano el conteo ese día, pero es una papeleta relativamente sencilla, así que esperaría que tuviésemos resultados a una hora razonable este próximo domingo 7 de mayo. La invitación es a que todo el que se identifique con esa colectividad vaya, vote y se exprese. Yo soy un fiel creyente en que mientras más democracia tengamos en Puerto Rico, mejor. Y esta es otra oportunidad más para que se expresen los integrantes, los que componemos esa democracia, que somos los ciudadanos puertorriqueños. Así que la cita es a votar este domingo 7 de mayo. Entremos entonces en un análisis de lo que ha pasado. Yo estuve en la calle este fin de semana. Tengo que confesarles que yo no vi un solo anuncio, yo no vi un cartel. Gracias a Dios, realmente. Esos pasquines son un oprobio. Cuando de pronto uno ve la ciudad y está cubierta de esa publicidad por todas partes, haciéndole daño a las estructuras públicas, pero tampoco vi un billboard, una valla digital que anunciara ni la candidatura de las 3 personas que aspiran a la presidencia, ni tampoco una invitación a votar a las personas que se identifican con el Partido Popular Democrático. Así que eso me parece que apunta potencialmente a un evento de baja participación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no está sintonizada a esta contienda que se va a dar el 7 de mayo. Esa es la realidad. Porque estamos ya terminando clases para quienes tienen hijos, estamos empezando el verano, estamos a destiempo. Las elecciones en Puerto Rico, como ustedes saben, son en noviembre. Así que estamos a destiempo para un proceso electoral, y si uno quiere que la gente caiga en tiempo, uno tiene que dar a conocer detalles del proceso, dónde se va a estar votando, el horario, cosas que yo acabo de hacer en este primer segmento del programa. No veo al Partido Popular haciéndolo, incluso tengo que insistir, tampoco veo a los candidatos haciéndolo, al menos no he visto, no he percibido una campaña en medios pagos tan robusta como uno esperaría a este momento. Si se da una baja participación, eso es un problema para el Partido Popular y para la persona que salga electa. Porque inevitablemente, estando ya tan cerca de las elecciones generales, toda acción que tome un partido o el otro se va a comparar con las acciones de las demás opciones electorales que tienen los votantes en Puerto Rico. Y si el Partido Popular saca a votar 20, 25, 30 mil personas en una elección a nivel isla, eso sin duda va a ser un golpe duro a la colectividad. Porque implicaría el que el Partido Popular ha perdido capacidad de convocatoria y movilización. Y en unas elecciones como las que se han estado celebrando en Puerto Rico en los pasados años, donde se decide la gobernación por un margen muy pequeño y donde el candidato ganador gana con, en el caso de Ricky Rosselló, 42%, en el caso de Pedro Pierluisi con 33%, crítico en todo el esfuerzo electoral está la movilización. Así que para el Partido Popular, el que haya poca participación sería, uno, un indicio de debilidad que afectaría la imagen del Partido Popular Democrático hacia el futuro, pero además sería una señal de que el partido no necesariamente está listo para encaminarse a una elección general
en noviembre del año 2024. Así que por eso insisto en que la poca publicidad, la poca conciencia que hay en la calle acerca de esta elección podría ser aquí el talón de Aquiles del Partido Popular Democrático, y en el tiempo que le queda a la colectividad y a los candidatos de aquí al domingo, me parece que deberían enfatizar principalmente en movilización. ¿Qué es lo positivo de este proceso y qué es lo negativo? Yo veo tres elementos positivos en esta contienda. Primero, se está discutiendo el Partido Popular en los medios de comunicación, y ustedes sabrán que Radio Isla va a estar celebrando un debate, el último debate, el único debate radial para esta contienda, el miércoles en tiempo igual al mediodía, este miércoles 3 de mayo. Apúntenlo, quienes interesen saber las posiciones de los candidatos y todavía no se han decidido, pues el 3 de mayo tomar esa decisión con la información que ellos van a estar llevándoles durante ese debate. Así que el mero hecho de que se discuta el PPD, de que los medios le estén dando tiempo al PPD. Hoy Jugando Pelota Dura tiene un debate, Guapa Televisión tuvo un debate, Telemundo tuvo un debate, el periódico Metro tuvo un debate también. El mero hecho de que se esté discutiendo el Partido Popular Democrático, yo creo que es ganancia para el Partido Popular Democrático. Además, yo creo que es positivo que se ponga a competir a los candidatos y a las ideas de los candidatos para amolarlos de cara a una elección general en noviembre del 2024. En otras palabras, es bueno que ya desde ahora se estén midiendo, estén compitiendo esas ideas y esos candidatos, que no lleguen a una elección general sin haberse probado ante otros contendientes fuertes. Eso me parece positivo. Y también me parece positivo para el Partido Popular Democrático el hecho de que tenga tres personas, diría yo que relativamente jóvenes los tres, dispuestos a dar el paso al frente para ocupar la presidencia del Partido Popular Democrático. En otras palabras, para un partido que tan a menudo se dice está moribundo, el hecho de que haya tres personas jóvenes que estén dispuestas a dar ese paso al frente me dice que las noticias acerca de la muerte del Partido Popular Democrático han sido grandemente exageradas. Así que eso es lo positivo. Lo negativo. Primero, creo que es negativo que pueda haber otra primaria el año próximo. O sea, lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo para que esta elección, algo así como lo que sucedió en el 1994, aquella famosa elección por la presidencia del PPD que participaron Héctor Luis Acevedo y Beto Morales y otros candidatos también. Mi amigo el agricultor de Vieques también participó famosamente de esa contienda. El hecho de que no se haya podido repetir ese acuerdo que hubo en el 1994 para que la elección a la presidencia sirviese además como la determinación del partido en cuanto al candidato a la gobernación, creo que le hace daño a la colectividad. Yo supongo que los tres candidatos que han participado de esta elección no participarán posteriormente, no optarán por retar en una primaria de ley, porque me parece que indudablemente estarían exponiéndose a otra derrota y que después de una derrota los dos que pierdan, porque inevitablemente dos personas van a perder, ahora el domingo, esas dos personas yo estimo no estarían postulándose nuevamente para la primaria en el 2024, el verano del 2024. Pero sabemos, por ejemplo, que Juan Zaragoza sí interesa aspirar a la gobernación y ha dicho que va a retar, esencialmente que esa decisión ya está tomada y por tanto que inevitablemente va a haber una primaria el verano próximo. Claro está, Juan Zaragoza también endosó
a Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del Partido Popular Democrático. Dijo él que una cosa no tiene que ver con la otra, y me parece que fue un endoso importante para Jesús Ortiz el que Juan Zaragoza hubiese hecho ese tipo de expresión. Pero el hecho que vaya a haber una primaria, si efectivamente Juan Zaragoza o alguna otra persona, José Luis Dalmau también dice que podría aspirar a la gobernación, el hecho de que vaya a haber una primaria el verano próximo me parece que debilita a cualquier candidato que quiera aspirar a la gobernación o que esté aspirando en este momento a la presidencia. Segundo, me parece que es negativo también que le deja muy poco tiempo al presidente del Partido Popular Democrático, el que sea que resulte electo en la elección este domingo, le deja muy poco tiempo a esa persona para imprimir su estilo, imprimir unos cambios en el Partido Popular Democrático antes de que potencialmente tenga que comenzar a prepararse para una contienda a la gobernación. Entiéndase, digamos que asuma la presidencia el lunes 8 de mayo, ya para noviembre tendría que estar analizando la posibilidad de un reto primarista y de ahí en adelante entonces ya entraría en una contienda primarista contra quienes lo reten en la primaria de ley. Por tanto, va a tener muy poco tiempo para hacer los cambios que le hacen falta al Partido Popular Democrático, particularmente en cuanto a su marca como partido, que es lo que representa su visión, antes de que ya tenga que comenzar a defender esa presidencia ante un reto primarista. Y lo principal, para mí, el factor más negativo, y digo esto con mucho respeto de paso, es que no importa quién sea el presidente o la presidenta del Partido Popular Democrático, las dos figuras más prominentes del partido van a seguir siendo los presidentes de los cuerpos legislativos. Entiéndase, José Luis Dalmau y Tatito Hernández. Y en ese sentido, me parece que el presidente o la presidenta que asuma ese rol a partir del lunes va a tener que entrar en una negociación con estas dos figuras para realmente poder dirigir ese barco que es el Partido Popular Democrático. O sea, no puede ser que el presidente o la presidenta diga que aquí se va a hacer X y que los presidentes de los cuerpos legislativos digan que aquí se va a hacer Y. O peor, que Tatito asuma una posición, José Luis Dalmau otra y el presidente o la presidenta del Partido Popular Democrático una tercera posición. Porque ese sería el peor de los dos mundos. No el mejor de los dos mundos, el peor de los dos mundos. Tener un partido aún más dividido, fragmentado ya no en dos pedazos, sino en tres, eso sería lo peor que le podría pasar al Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del año que viene. Porque la gente lo que quiere ver es que los partidos puedan internamente trabajar de manera coherente para darle dirección al país, para administrar la cosa pública. Y si aún al interior de la colectividad no se pueden poner de acuerdo, y si ahora con una figura adicional, una tercera figura, un presidente que no es ni Tatito Hernández ni José Luis Dalmau, si lo que hace eso es inyectar más discordia, más diferencias, una tercera persona para pelear, un tercer flanco en esta guerra que ha habido al interior del Partido Popular Democrático, realmente se le estaría haciendo un flaco servicio al partido. Así que me parece que eso es un punto negativo. Claro, es también una oportunidad, tanto para José Luis Dalmau, como para Tatito Hernández, como para la persona que resulte electa en la elección del domingo, de crecerse y demostrar que pueden ser adultos los tres y entender que para el Partido Popular Democrático se le va la vida en demostrar que hay una unidad de propósito, que hay momentum, que hay interés de cambio, que hay interés por atender los problemas reales del pueblo de Puerto Rico de una forma distinta, distinguiéndose del Partido Nuevo Progresista
y a la misma vez demostrando que se distingue también el Partido Popular Democrático de las posiciones quizás un poco más polarizantes, más extremistas de los partidos emergentes. Si el Partido Popular Democrático acaba saliendo de este proceso eleccionario más dividido, no menos, eso ciertamente va a ser un problema para el Partido Popular Democrático y un mal augurio de camino a las elecciones de noviembre del 2024. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta Ivonne Lozada. Ivonne, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Armando. Aquí llena de energía hoy. Lista para coger la calle ya mismo cuando salga del programa. ¿Vas a las protestas del 1 de mayo? Sí, voy para allá. Bueno, pues vamos a hablar sobre eso en el próximo segmento, tanto el 1 de mayo como también 20 años desde la salida de la Marina de Vieques. Pero toquemos primero el tema del Partido Popular Democrático. Viste cómo lo dejé sobre la mesa, hice un análisis de todo lo que yo encuentro como positivo y todos los retos que también va a enfrentar la persona que salga electa como presidente o presidenta de la colectividad este domingo. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, lo primero, y es algo que hemos comentado anteriormente, es que el Partido Popular es bien malo, superando las primarias. Y lo hemos visto consistentemente. Tú trajiste y mencionaste precisamente esa elección a la presidencia, esa primaria interna a la presidencia del partido que se dio en el 1994, donde participaron José Alberto Beto Morales, Héctor Luis Acevedo, Marcos Rigao, Tito Colorado y Víctor de la Cruz. Y la contienda estuvo principalmente entre Beto Morales, que era de Ponce, un poco identificado con lo que es la familia ponceña y Hernández Colón, y bueno, en esa línea, y Héctor Luis Acevedo, que en ese momento pues era un poderoso alcalde de San Juan. Pero las cicatrices nunca lograron sanarse. Tanto así que un personaje político como lo fue Beto Morales en aquel momento, que no tenía el poder de Héctor Luis, y oye, que conste que yo tengo una relación extraordinaria con Héctor Luis Acevedo, en aquel momento yo apoyé a Beto Morales, pero Beto Morales quedó desterrado del partido, una figura que tenía mucho que aportar, que tenía una capacidad de discurso impresionante, para pelos, una proyección extraordinaria. El partido en algún momento pensó, oye, es el segundo, pero esto es alguien a quien necesitamos para unir, para construir, para crecer. Olvídate de eso. Y no hemos cambiado mucho. Ciertamente las pasadas, y ahora contando el hecho, la última experiencia que tuvimos fue la de la primaria a la gobernación del Partido Popular, que tampoco hubo capacidad para unirnos a partir de ahí, con que yo puedo entender muy difícil cuando en esta ocasión sí los discursos en algunas áreas específicas, por ejemplo, política pública social, pues eran bien distintos y se le hacía a la gente un poco difícil. Pero no ayuda que la primaria fue en agosto. Fue una locura, como tú tienes pero una además primaria. no hubo un llamado ni a los que apoyaron a Eduardo Batia, ni a los que apoyaron a Carmen Yulín, ni a Eduardo ni a Carmen Yulín para que se unieran a la campaña de Charlie. Bueno, de eso yo no te puedo dar fe porque yo tengo versiones de los dos bandos y a saber Dios en realidad qué pasó. Porque yo tengo de un bando que dice que sí, que llamó a todo el mundo, y otros dicen a mí no me llamó nadie. Bueno, independientemente de eso. Pero tú crees que hubo un llamado, vamos a poner a un lado los candidatos los candidatos como personas, ¿no? Eduardo Batia y Carmen Yulín. ¿Tú oíste un llamado por parte de la campaña de Charlie Delgado a los buenos puertorriqueños, los buenos populares que votaron por Carmen Yulín, que votaron por Eduardo Batia? Yo no oí eso. Yo no recuerdo eso. No. Entonces, tú sabes, yo creo
yo creo que la campaña de Charlie Delgado, que de paso la campaña primarista fue impecable, eso hay que reconocerlo, la campaña primarista de Charlie Delgado fue impecable, pero me parece que se emborracharon con la victoria y no hubo la capacidad de en la victoria tener la humildad que precisamente uno puede tener en la victoria. Si ya tú derrotaste a tu enemigo, si derrotaste a tu contendiente, no tienes por qué seguir dándole mientras está en el piso. Mucho de eso hay, pero yo creo que no podemos seguir revisitando la primaria y la elección de Charlie. Hoy, en términos generales, utilizando ese como un ejemplo de muchos que ha vivido el Partido Popular, bottom line, los populares no sabemos superar primaria. De acuerdo. Tenemos una tendencia a atacarnos mortalmente, dejando poca probabilidad de que pasada la fecha de la primaria o se unan o por lo menos sigan activos en el partido. Y eso es un gran problema que tenemos. También hablábamos del caso que mencionaste, ¿qué va a pasar ahora? Sale José Luis Dalmau de la presidencia del partido y el que entre nuevo va a tener en un tablero de poder, de juego a dos figuras que saben que tienen mucho poder, que está Tito Hernández y José Luis Dalmau, porque ambos son los presidentes legislativos, mucho más poder incluso que el presidente del Partido Popular. Claro. Y en este momento histórico ni hablar, y que no están acostumbrados a estar recibiendo órdenes políticas de arriba, porque ellos tienen una visión bastante clara de mundo, tienen su visión de mundo. Y no he visto en ningún momento que vayan a desplazar, a echar a un lado esa visión de mundo por lo que puede ser la visión de país del nuevo presidente del Partido Popular. Y que van a estar intentando controlar el Partido Popular desde la Junta de Gobierno. Vimos las movidas cuando se hicieron las enmiendas al reglamento, donde cada bando y cada tribu quería imponer su lenguaje con la intención de que al final, en la elección para los delegados a la Junta, ellos pudieran controlar una silla, porque no estarán en la presidencia, pero ciertamente desean asegurar que tienen control en la Junta de Gobierno. Y ahí también, Ivonne, está parte del peligro de que el proceso eleccionario de este domingo no resulte en una participación que le permita a esa persona que salga electa decir, oiga, yo tengo un mandato, ¿verdad? Digo, más mandato va a tener que el que tuvo José Luis Dalmau para ocupar la presidencia, porque José Luis Dalmau al final del día entra básicamente porque no había otro contendiente. Él no tenía mandato. No, exacto. Pero esta persona que entre a la presidencia va a tener mandato. La pregunta es cuán fuerte va a ser ese mandato y cuánto lo van a respetar los líderes legislativos y otros líderes políticos del Partido Popular Democrático. Por ejemplo, Jesús Manuel Ortiz ha dicho que está a favor del derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo en materia de una terminación de embarazo. Eso implica que en la legislatura José Luis Dalmau, por ejemplo, va a dejar de darle paso a medidas como la que ahora está considerando la senadora Joan Rodríguez Bebe. Eso es un tema que evidentemente, si Jesús Manuel fuese la persona electa este domingo, él va a tener que atender y se va a enfrentar a un presidente del Senado que incluso piensa que su presidencia depende del voto de una Joan Rodríguez Bebe que efectivamente votó por él para ocupar la presidencia del Senado. Entonces, ¿cómo se van a atender esas diferencias? No es decir aquí tampoco que el pueblo popular esté votando sobre un programa de gobierno, ¿verdad? Pero ¿cómo Jesús Manuel Ortiz podría dirimir esas diferencias siendo él un legislador miembro de esa delegación que preside Tatito Hernández también, ¿no? Pero ahora siendo también el presidente del Partido Popular Democrático, y pienso yo que en teoría sería hasta presidente de la conferencia legislativa, ¿no? Así mismo, ¿eh? Entonces, son una serie de factores que
le complican el panorama al Partido Popular y a cualquier persona que ocupe esa silla. Yo creo, mi recomendación sería que todos los líderes del partido consideren que sus decisiones no son a favor o en contra de la persona que ocupe la presidencia, sea Jesús Manuel Ortiz, sea Carmen Maldonado o sea Luis Javier Hernández. Que sus decisiones son a favor o en contra de la institución y que en este momento la institución tiene que ir encaminándose a la elección, no puede seguir dividiéndose más y más por unos temas en los cuales pues sí hay unas posiciones encontradas importantes, pero en algún momento tiene que haber una definición. Por lo menos ahora, de los choques más fuertes que he visto que hayan provocado diferencias en la Junta de Gobierno en estos 2 últimos años, uno ha sido la estrategia con relación al estatus, la estrategia en Washington, que ha causado choques dentro de la Junta. Y también, obviamente, el asunto de políticas públicas sociales, particularmente lo que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer. Así que la mayoría o gran parte de la composición de la Junta de Gobierno son legisladores ya, cosa que yo no creo que debiera ser así, porque ya ellos son parte del Consejo General. Y creo que debió estar más compuesta de lo que es la base del Partido Popular, para que entonces tú digas, mira, esto es representativo de la base, no de la legislatura, porque ¿para qué? Pues si ya tenemos la conferencia legislativa, pero bueno, vamos a ver qué va a estar ocurriendo. Yo le auguro un futuro bien complicado al próximo presidente del Partido Popular, que estará ahí por lo menos por año, un poquito, ponle que por un año, porque ya las primarias serían para junio próximo. Bueno, y si ganase la primaria, pues... Bueno, sí, es que estos van a ser efectivamente los candidatos y este va a ser el candidato a la gobernación, porque no creo que Zaragoza vaya a retirarse con mucha facilidad de esa contienda a la gobernación. Vamos a ver. Veremos, la política es muy impredecible, particularmente en este momento histórico. Ivonne, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco tanto sobre la salida de la Marina de Vieques hace ya 20 años y también sobre el 1 de mayo. Y en ambos temas me gustaría que los colocaras un poco en un contexto histórico y entonces plantearlo en el presente de nuestro Puerto Rico. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentada a la mesa Ivonne Lozada. Ivonne, empecemos con el 1 de mayo. El 1 de mayo tiene una historia interesantísima, particularmente para fines nuestros y para fines también de Estados Unidos, porque comienza en Estados Unidos, pero luego se masifica a nivel internacional y en Estados Unidos pierde relevancia y en Puerto Rico, como importamos muchas cosas de Estados Unidos, pues tampoco históricamente ha tenido la misma relevancia que han tenido otras efemérides, salvo que en los pasados, te diría yo, me corrige, 10 años, como que ha comenzado a tomar mucho más vigor, ¿no? Las manifestaciones que se dan un día como hoy. Mira, yo te tengo que resaltar de este 1 de mayo particular que ha cambiado la dinámica a partir de la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Ya no es lo mismo. Es bien difícil cada vez que viene un 1 de mayo no recordar el 1 de mayo del 2017, si mal no recuerdo. Que terminó con un saldo de 40 y pico de demandas del Partido Popular a manifestantes, de una veintena de arrestos a manifestantes también, e intensifica la práctica que hemos vivido hasta tan reciente como en estos días, que es la criminalización de la protesta.
y cómo ha subido de tono. De hecho, me parece que hoy es la vista en el Tribunal de Aguadilla del guardia de seguridad que está acusado de haber herido a uno de los manifestantes en la cueva Golondrina de Aguadilla. También está presente en el discurso, por ejemplo, de una Mariana Nogales que alega persecución política por su activismo ambiental. Y de hecho yo estuve en una asamblea, en la Asamblea General de Amnistía Internacional este fin de semana, donde los principales deponentes estaban dando testimonio precisamente de lo que se ha convertido en esta práctica, que es la criminalización de la protesta y de los manifestantes y de su derecho a expresarse, a organizarse y ciertamente a protestar, incluso de los trabajadores a irse a la huelga. Y los reclamos que vemos que resaltan en este año, obviamente pues están los reclamos del magisterio, mejores salarios. Los maestros son tristemente uno de los peores casos que vemos de injusticia salarial en el país. Tenemos también pues la reforma universitaria. Ahora mismo se está discutiendo un nuevo proyecto de reforma universitaria. Vamos a ver a dónde llega eso. Ya vimos el presupuesto que se le dio se le asignó a la universidad de unos menos de $500 millones, porque de los 500 hay una partida que va a salir para un proyecto que no es de la universidad. Cuando ya creo que la solicitud estaba cerca de unos 600 millones, así que están cortos por más de $150 millones. También estamos viviendo un momento donde hay unos reclamos, donde se han lacerado los derechos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en medio de lo que se espera o lo que esperaba Genera, por lo menos que iba a ser una transición de empleados desde la autoridad hasta Genera, cosas que no han logrado y que han tenido también como protagonista la Junta de Supervisión Fiscal, que para mí a manera de chantaje cerró la posibilidad de ventanas de retiro, un poco también para empujarlos y obligarlos a irse, a moverse a Genera, obviamente con muy poca consideración a lo que pueden ser la pérdida, la laceración de los derechos que tienen muchos de estos empleados. Y se suma que quizás no es tan usual en otros primeros de mayo, la clase médica del país. La clase médica del país, el colegio anunció que iban a estar participando de las manifestaciones de hoy, 1 de mayo, como tú sabes. La clase médica ha sufrido muchísimo, ha habido una migración bien alta de médicos que nos perjudica a todos los ciudadanos, porque las condiciones en las que están trabajando los médicos frente a unas poderosas aseguradoras hace inviable que puedan ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico. Y hay unas medidas también que se están discutiendo con relación a los médicos, tanto para facilitar la negociación colectiva entre los médicos y las aseguradoras, también para crear, que el senador Zaragoza está discutiendo estos días, crear como unas becas para promover de alguna manera que los egresados de medicina se queden en el país por un término. Pero eso no lo es todo, porque si se quedan en el país, para esto no paga y los estudiantes de medicina tienen que pagar préstamos bien altos. Así que vamos a ver también cómo se ha manejado la seguridad. Que no he escuchado mucho con relación a la coordinación que pudo haber habido de seguridad con las organizaciones que están convocando a este 1 de mayo y el municipio de San Juan y la policía de Puerto Rico. Vamos a ver qué ocurre. Yo, por lo pronto, de aquí cogeré para allá. De estas manifestaciones que se estarán dando en el día de hoy a las manifestaciones que se dieron hace ya más de 20 años para la salida de la Marina de Vieques. ¿Cuál es el saldo de ese proceso? Y te pregunto, incluso se me ocurre hasta empatarlo con el verano del 2019.
Creo que en Puerto Rico se dan unos momentos de unas movilizaciones masivas. Quizás cada generación tiene una. Y siempre hay muchas expectativas en cuanto a cuál va a ser el resultado de esas movilizaciones. Y al final del día el pueblo parece poder enfocarse en unos temas muy puntuales y no traducir toda esa efervescencia en algo más. ¿Qué te parece a ti? Pero mira, en el caso de las manifestaciones en Vieques, obviamente, y lo vemos hoy, ha habido un levantamiento en el activismo ambiental. Así que en eso estamos más o menos a la par. Claro, se da también porque se ha intensificado la crisis ambiental en Puerto Rico y no es tanto intensificado, es una mezcla de intensificar y hacer más visible. Se ha visibilizado la crisis ambiental un poco también en los rostros de la pobreza de las comunidades marginadas del país a partir del impacto de los huracanes Irma y María. Así que en ese sentido se ha intensificado. La dinámica es distinta. O sea, todavía yo hablando ayer fue con Luis Herrero de las comunidades, de las generaciones análogas y las digitales. Yo que soy generación análoga, pues obviamente el activismo de una generación análoga es que tú vas físicamente a la marcha y vas físicamente a la manifestación y te envuelves con organizaciones. Estamos en una era donde el activismo es en gran medida digital. Así que, y de comunidades de jóvenes que ejercen, entre comillas, a su manera, su interpretación de lo que es el ejercicio ciudadano a través de las redes. Y bueno, hay una gran diferencia en eso. En Vieques ciertamente ha pasado mucho y nada, porque hubo sobre 1,000 personas fueron arrestadas en actos de desobediencia civil durante los 4 años de campaña en contra de la Marina entre el 99 y el 2003. Las penas, y hablando de la criminalización de la pobreza, de la protesta, las penas variaban entre días hasta 1 año de cárcel. Y yo recuerdo haber ido a alguna de estas vistas en el Tribunal Federal. Pasaron por ahí figuras internacionales como fue una de las más destacadas, Rigoberta Menchú, Robert Kennedy Jr., el líder sindical Denis Rivera. Y te tengo que decir que ayer el Nuevo Día hizo un especial, puso un site en la página, una página web dedicada a estos 20 años de la salida de la Marina. Creo que obviaron algunos rostros y un poco me incomoda porque yo no soy fanática de Pedro Rosselló, pero yo no puedo olvidar el don't push it de Pedro Rosselló con relación a Vieques, y está muy marcado, claro, en otras generaciones que lo vimos. Y que cerró en una vista congresional frente al senador por Oklahoma, Jim Inhofe, con esta cita que ciertamente no les supo muy bien y básicamente la asumieron como una amenaza del entonces gobernador Rosselló. Pero hubo otras figuras, estuvo el alcalde de Carolina, Aponte de la Torre, y yo dije, aquí como que faltan rostros. Y un poco, pues tú sabes, la historia oficial son de quienes la escriben ahí. El que no escribe, pues, queda ignorado en la historia. Pero aparenta ser que esa es la historia oficial de Vieques ahora. Y otra cosa, sí, que avanzamos mucho, pero nada, logramos sacar a la Marina de Vieques, pero han pasado años y todavía no ha culminado la limpieza de la zona que fue impactada. Todavía a estas alturas, llevamos 20 años, así que ¿cuánto éxito tuvimos? Sí la sacamos, pero todavía hay gente que está sufriendo, incluso por las altas incidencias de cáncer que hay en Vieques. Ivonne, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se estará tomando un par de semanas de vacaciones. Ya entiendo que este miércoles, la semana próxima, no estoy muy clara, debe estar de regreso con ustedes. Pero como todos los lunes, nos acompaña el ex senador José Yeye Ortiz Daleotti y el ex representante Víctor García San Inocencio. Buen lunes a ambos. Saludos. Buenos días a ti, a Víctor y a todo el pueblo que nos escucha, Ivonne. Bueno, y estamos ya en otro lunes, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Ya varias organizaciones, como suele ocurrir, entre ellas la UTIER, la Asociación de Maestros, Educamos, el Movimiento Solidario Sindical y Se Acabaron las Promesas, convocaron a manifestaciones, excepto la de Minillas, que van a culminar, como ha sido costumbre, a partir de la presencia de la Junta de Control Fiscal frente al edificio Seabourn en la Milla de Oro, donde ubican las instalaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Me gustaría conocer un poco, claro, esto se da también en el contexto de los 20 años de la salida de la Marina de Vieques, pero me gustaría saber en este contexto histórico, ¿cuáles, al parecer de ustedes, son los reclamos principales de estos sectores en este Día Internacional de los Trabajadores, Víctor? Bueno, primeramente, convocados estamos todos los trabajadores para la fiesta del 1 de mayo, que es la verdadera fiesta, el verdadero día del trabajo. Coincide también con la fiesta religiosa del Día de San José, de obrero. Creo que hoy los reclamos principales van dirigidos a cómo dos administraciones se han confabulado por décadas para hacerle el juego a los grandes intereses y despojar a los trabajadores sistemáticamente de muchos de los derechos que habían adquirido y han ido perdiendo, particularmente porque dentro de esa confabulación fueron en rogativa a pedir la ley promesa un exgobernador, que entonces era gobernador, García Padilla, y el comisionado residente Pedro Pierluisi. La consecuencia de esa ley promesa, pues ya la sabemos todos. Se le han limitado todavía más las opciones al pueblo trabajador y al pueblo puertorriqueño. Se han convertido en una agencia de cobro para exprimir más a la clase trabajadora. Y toda la gama de medidas que han tomado dentro de quizás el escenario y la masacre colonial más brutal que haya vivido el país en sus 125 años de colonia de Estados Unidos. Así que todo eso entiendo que convoca a todos los puertorriqueños, estén o no trabajando, sean o no trabajadores, especialmente los que lo fueron y ahora tienen que volver a hacerlo porque le han recortado las pensiones y todo lo demás. Así que dentro de ese contexto es que se da esta protesta del 1 de mayo. Yeyo, llevamos décadas, año tras año, básicamente con los mismos reclamos sin resolverlos. Y un poco en la línea de Víctor también, reclamos de maestros por mejores salarios, reforma universitaria, ahora con los empleados de la Autoridad de Energía y Eléctrica y los chantajes a los que son sometidos para obligarlos básicamente a que pasen a ser empleados de Genera. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo concurro con todo lo que dice Víctor, pero yo creo que el gran reto que tiene el trabajador puertorriqueño y la sociedad puertorriqueña en general, porque este paro, aunque lo convocan la clase obrera, pues obreros somos todos somos trabajadores, todos sentimos los efectos de las políticas de la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que el gran reto que tienen las uniones, particularmente aquellas que tienen
matriz en los Estados Unidos y la clase puertorriqueña es llevar la protesta a donde debe de escucharse, porque esta protesta se hace en San Juan, pero muy poco se escucha donde realmente está el problema. El origen del problema se llama el Congreso de los Estados Unidos, y allí es que debemos de llevar la protesta grande para que los congresistas sepan de primera mano el descontento que hay en la sociedad puertorriqueña con las acciones que ellos toman a diario sobre Puerto Rico, y particularmente por la aprobación de la ley promesa, que lo que hace es perpetuar el coloniaje en Puerto Rico. Y allí es que debemos de llevar la protesta para que nos escuchen de primera línea, como dirían, ¿no? Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la protesta. Deberíamos de protestar más, porque las acciones nos afectan todos los días. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué no ha habido más presencia de manifestaciones de esta naturaleza frente al Congreso de los trabajadores de Puerto Rico? Pues no sé, y no había pensado en eso, pero yo tienes toda la razón. Víctor, una de las clases de los grupos que se ha unido a las manifestaciones este año es la clase médica del país. Esto mucho por la migración desmedida que ha habido de médicos que han tenido que irse ante las condiciones de trabajo tan negativas, no adversas para la clase médica, ni hablar de su relación con los poderosos y tratar de pelear e irse de frente con las poderosas aseguradoras del país. Sí, no cabe duda que pero es primero que lo que han estado haciendo, particularmente en los últimos 6 meses, los médicos del país organizados a través de su colegio de médicos cirujanos, que de hecho está bajo acecho y bajo ataque para que no sea compulsoria la colegiación. Pero lo que han estado haciendo es extraordinario. Y le están dando frente a los abusos de las aseguradoras. Las aseguradoras que exprimen a los pacientes y exprimen a los proveedores, particularmente a los médicos. Que un país haya perdido, fundamentalmente por migración, la mitad de sus médicos en cuestión de una década, da una idea de cómo el oligopolio de las aseguradoras está esclavizando y estrangulando a la profesión médica en Puerto Rico y a otros proveedores. Así que aquí no hay un solo sector, sean o no proveedores de salud, que no estén siendo parte de la masacre de un gobierno entregado al neoliberalismo, a los grandes intereses económicos. Y entonces, naturalmente, llora ante los ojos de Dios que aspirantes políticos jóvenes a posiciones de liderato y eventualmente gubernativas ni siquiera pronuncien la palabra neoliberalismo, ni se atrevan a poner el dedo sobre la llaga, porque en Puerto Rico no solamente es el colonialismo y el sistema de ideología neoliberal que hace que el gobierno diseñe el país para servir a esos intereses, a esos grandes intereses, a esos nuevos varones. Antes eran del azúcar y ahora son del capital, a esos ley 60, a esos que son el complemento a esa función de explotación masiva que ahora también es financiera por vía de la deuda y su cobro sin siquiera auditarla, que son realmente el engranaje donde se muele al trabajador puertorriqueño, sea médico, sea tecnólogo, sea dentista, sea obrero, sea chofer. Y es triste, por ejemplo, esta semana hay una intensa campaña por la presidencia de un partido y parece que le borraron esas páginas
del diccionario a los candidatos. Incluso hay uno, Campo Traviesa, comisionado residente, que le han borrado ese vocabulario del diccionario. No se pronuncia sobre esos grandes intereses. Es tremendo que hay que llevar protesta a Washington. Coincido. Ahora, no es muy accesible Washington para la inmensa mayoría de los trabajadores puertorriqueños. Sí, sí, así es. Estamos, y comentaba, en este 1 de mayo, dos cosas. Estamos en el contexto de los 20 años de la salida de la Marina de Vieques. Más de 1,000 personas entonces fueron arrestadas por actos de desobediencia civil durante esos 4 años de lucha y de campaña en contra de la Marina entre el 99 y el 2003. Varias de las sentencias fluctuaron entre los días y 1 año de cárcel. Y eso me acuerda también un poco al 1 de mayo del 2017, hace 6 años. Las manifestaciones del 1 de mayo también terminaron con un saldo de una veintena de personas arrestadas, incluso demandas del Banco Popular a personas y organizaciones por destrozos ocurridos durante las manifestaciones. Y algo en que coinciden un poco los dos y que hablaba con Armando Valdés es cómo se ha levantado y se ha intensificado la criminalización contra la protesta. Y lo vemos ahora particularmente con los activistas ambientales, que han estado constantemente, han sido criminalizados por la práctica. De hecho, hoy hay una vista, que se lo dije, hoy me parece que hay una vista contra el guardia de seguridad en el caso de Cueva Golondrinas, que impactó y hirió a uno de los manifestantes. Y también es el planteamiento de la representante Mariana Nogales de persecución política particularmente por su activismo ambiental, que estaría exponiéndose este próximo miércoles enfrentando cargos. Así que, ¿qué les parece yo no creo que vaya a cambiar esta actitud de criminalizar la protesta? Vamos a ver cómo se da el día de hoy. No sé qué medidas de seguridad se han tomado entre las partes, las organizaciones que han convocado junto con la Policía de Puerto Rico o el municipio de San Juan. Bueno, lo que escuché... Oye, yo sí. Sí, lo que escuché hace un momento atrás es que, por lo menos, reportaje de la policía de que todo estaba en orden, y yo espero y que transcurra el día de la protesta, que sea masiva y que transcurra en orden, pero que se lleve el mensaje claro a la Junta de Control Fiscal y al gobierno. Yo me recuerdo, porque hoy es la conmemoración de los 20 años de Vieques, yo recuerdo una campaña hace poco para la gobernación que uno de los estribillos principales era que el gobierno no sirve. Yo creo que todavía no se ha superado ese estribillo, ni por el gobernador que ganó en aquel momento, que creo que él ganó el que llevaba el estribillo de que el gobierno no sirve. El gobierno no sirve, y ejemplo de eso, vivo ejemplo de eso es Vieques. O sea, Vieques, la Marina decidió irse, creo que fue en el 2003. ¿Y qué ha pasado desde ese día hacia acá? Pues no ha pasado mucho. Todavía existe la gran carencia de servicios médicos en Vieques. Hoy tú ves en el periódico la historia de una mujer que recibe quimioterapias para un cáncer que tiene, la odisea que tiene que llevar a cabo para poder recibir esas terapias en la Isla Grande. Así que el gobierno no sirve porque no ha podido todavía ni siquiera lograr que el Congreso, y uno habla del Congreso, pero allí es que tienen que tomar las decisiones, y nosotros tenemos una señora que se llama comisionada residente que aspira a la gobernación de Puerto Rico, y yo no la he visto levantar un dedo, y si lo levanta escondida a favor de la gente de Vieques, particularmente de la descontaminación de las tierras viequenses, que todavía falta por hacer. Y más allá de eso, ni habla siquiera del desplazamiento de los viequenses por los norteamericanos ricos, que son responsables de la ley 22 que trajo precisamente el PNP y que el PPD no ha querido atender tampoco. Así que después
de 20 años en Vieques, sigue la situación más o menos igual, Ivonne. Pero Víctor, la Marina, se logró sacar la Marina de Vieques, pero todavía no ha culminado el proceso de limpieza y lo veo como que arrastrando los pies, llevan 20 años. Víctor. Desde que empezó el proceso de limpieza, han pasado alrededor de 15 años. Y no ha sido hasta bastante reciente que se han asignado dinero en cantidad suficiente para que ese proceso esté cogiendo vapor. Pero falta muchísimo, muchísimo por hacer. Yo quiero significar, ¿verdad? Yo sé que se recrudece la persecución política ante la protesta, pero es porque precisamente la protesta va dirigida contra los intereses del inversionismo político que ha sido favorecido en Puerto Rico por ambos partidos coloniales que se han turnado, y cuyo resultado ha sido agravar todavía más las circunstancias del puertorriqueño promedio, sus condiciones de vida. ¿Cómo es que dos administraciones, dos partidos políticos se juntan para dejar de cobrar 20,000 millones de dólares al año a esos grandes intereses? Quedaría para dos presupuestos, para el doble de lo que se necesita para correr el gobierno. ¿Cómo es posible que haya tanta carencia en Puerto Rico, incluyendo en Vieques, cuando estas administraciones solo trabajan para el inglés y los grandes intereses y se han turnado para esa poca vergüenza continuamente? Entonces, por supuesto que la situación es dificilísima para cientos de miles de personas, para millones de puertorriqueños, y por eso es que tenemos el récord mundial de que 2 de cada 3 puertorriqueños ya no vivan en Puerto Rico y estén en Estados Unidos. Así que yo no sé cómo no se abochornan de presentarse en las papeletas con ese récord, y luego cómo hacen campaña para treparse en las papeletas y no mencionan estos asuntos. Por eso es que yo quiero recordar la experiencia viequense. ¿Por qué? Porque fue uno de esos momentos luminosos en donde se levantó este país y dijo: se acabó el pan de piquito. Y el gobierno tuvo que ceder, aunque luego después echó para atrás y asintió a que estuvieran 3 años más, pero siguieron las protestas y se siguieron parando las maniobras. Y claro, había que estar dispuesto a ir presos. Yo fui preso 1 mes y medio. Hubo cientos de nosotros, que no pagamos la fianza para llenarle la cárcel y que no pudieran seguir metiendo preso a otra gente. Hubo cientos de nosotros que no pagamos la fianza para avergonzar a los que se prestaban para castigar a los que hacían la protesta justa. Y claro que se persigue la protesta en Puerto Rico contra estos intereses y contra el interés más grande, que es el colonialismo. ¿O es que nos hemos olvidado que las 135,000 carpetas que aparecieron, 20 millones de documentos, no era precisamente sobre personas que protestaban contra el colonialismo? Carpetas cebadas bajo administraciones populares y PNP. Pues claro que se persigue la protesta. Hay que estar bien pendiente en las manifestaciones de hoy, porque precisamente de lo que estás hablando, una de las tácticas más utilizadas es la práctica del SLAP, o Strategic Lawsuits Against Public Participation, que es las causas frívolas que tienen el efecto de disuadir estos arrestos y la demanda, por ejemplo, las demandas del Banco Popular, que han tenido el efecto de disuadir o evitar la libertad de expresión. Y es algo que se usa mucho. Pasó el 1 de mayo, cuando en la Milla de Oro se convirtió en un escenario en que cuerpos policíacos intentaron acallar utilizando gas pimienta, lacrimógenos, pero también a raíz de obviamente de las demandas que hubo por daños y de los arrestos. Esto es una práctica que sigue en pie
es bien difícil para manifestantes y organizaciones de activismo poder manejarlo porque se le van los recursos buscando abogados para ir a sacar gente del tribunal y ir a defenderlo. ¿Tienen alguna, qué les parece esta práctica? Bueno, lo que pasa yo creo que la práctica siempre ha habido colegas, abogados que hemos estado en la defensa de los manifestantes, unos en unas épocas, otros en otros momentos. Y la única defensa contra eso es sacar el celular y grabar a los que están cometiendo fechorías o abusando de la autoridad. Esa es la única defensa y luego pues prepararse y defenderse, o es que vivimos en el paraíso colonial donde no podemos esperar que haya represión. Pues claro que la hay. Eso es el elemento más común en la naturaleza de una colonia. Pues hay que prepararse para eso. Pero en gran medida también responde a la conducta de los jueces. Y no podemos olvidar los jueces en las protestas de Vieques, que eran los que determinaban cuántos días le daban de cárcel. Yo todavía aplaudo la decisión del juez Salvador Casella, donde creo que a uno de los manifestantes simplemente lo condenó a la hora que había tenido ya de detención. Así que los jueces tienen que tener un rol bien activo y bien importante en todo esto y evitar que por protestar se vaya a la cárcel. Digo, yo entiendo el punto de Víctor también. El problema es que una vez como quiera te llevan al tribunal a enfrentar el tribunal. Ya ha habido una movilización de recursos que vienen o del bolsillo del manifestante o de la organización, así que como quiera tienen las de perder. Y obviamente el Estado está consciente de esto, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a ambos nuevamente por estar aquí como cada lunes, compartir con nosotros. Ya la próxima semana tendremos a Marilú de vuelta con ustedes. Un abrazo a ambos. Igual. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos se sienta a la mesa Josué Mirjá, presidente de la UTIER. Así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada y como ya les dije, estoy en sustitución de Marilú Guzmán durante estos días que la compañera está de vacaciones, totalmente desconectada. Miren que yo le escribí para consultarle algo, olvídenlo, desconectada totalmente, pero así deben ser las vacaciones. Me acompaña en la mañana de hoy José Mirjá, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER. Buenos días, Mirjá. Hola, buenos días y saludos a todos los que nos escuchan por aquí. Bueno, pero ya como es de costumbre y tradicional, un grupo de organizaciones han convocado, entre las que se encuentra la UTIER, han convocado a la tradicional manifestación que culminará, como ha sido ya tradicional desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, frente al edificio de Seabourn, donde ubican las oficinas de la Milla de Oro, donde ubican las oficinas de la Junta de Control Fiscal. Pero háblenos en detalle qué es lo que esperamos para el día de hoy en términos de la convocatoria. No, pues como tú bien dijiste, estamos ahora mismo reunidos aquí frente al Departamento del Trabajo. Se comenzó a las 7 de la mañana con una misa obrera dirigida por Padre Pedro. Hay un sinnúmero de organizaciones en cuales estamos haciendo reclamos en base a las diferentes circunstancias que están sucediendo en la clase trabajadora en este momento, entre los universitarios, trabajadores privados, trabajadores del sector público y un sinnúmero de grupos también de pueblos que se unen y estamos haciendo los justos reclamos, ¿verdad? Ya que hoy se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, donde hubo unos líderes sindicales que dieron la lucha por esas 8 horas, esa jornada de 8 horas de trabajo, y ofrendaron sus vidas ya que el Estado arremetió contra ellos y los asesinaron. Y hoy estamos aquí haciendo presente la lucha de la clase obrera y exigiendo unos reclamos justos, diciéndole no a la Junta de Control Fiscal, diciéndole no al plan que tienen de privatizar todo el sistema eléctrico, tanto con Luma como con Genera,
que se mantenga el servicio eléctrico en el sector público en manos del pueblo, para beneficio del pueblo y no para el beneficio de unos pocos. Que se regresen los desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que vuelvan a la Autoridad de Energía Eléctrica. Que el plan de ajuste no es viable, y así lo dicen los expertos economistas. El plan de ajuste no es viable y no se puede permitir porque sigue atropellando al pueblo de Puerto Rico, subiendo altos costos de la luz, porque no tiene unas proyecciones adecuadas. Y obviamente los economistas lo analizan y levantan la voz de alerta. O sea, el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que esto no es una lucha de un solo sector. Aquí tenemos un sinnúmero de situaciones pasando a nivel de país, que el gobierno está en contra del pueblo para seguir enriqueciéndose de la crisis del pueblo, y todos los trabajadores y todo el pueblo debemos estar unidos en el reclamo justo para defender a nuestro país. Mira, precisamente en la semana pasada estábamos discutiendo la situación en Genera Puerto Rico, que ha incumplido con dos situaciones, con dos cosas principalmente. Uno es la presentación del presupuesto propuesto para el año 2024, lo que no han logrado hacer, pero tampoco han podido lograr con la retención de cerca de 100 operadores de plantas generatrices que son necesarios para sostener el sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es la situación actualmente? Sé que sobre este incumplimiento también hubo una presión de parte de la Junta de Control Fiscal, que negó la posibilidad de abrir una ventana de retiro temprano, y un poco el discurso y la línea ha sido para obligar a los empleados esenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica a irse con Genera APR. Mira, nosotros viendo que el gobierno lo que pretende es impulsar la privatización, nosotros estamos diciendo, ante esa situación que tú quieres privatizar y ante de cara a la temporada de huracanes, la solución aquí que te proponemos es patrono sucesor. El patrono sucesor permite que tú administres privado y que se mantengan los beneficios de los trabajadores como están actualmente. Y si quieres sentarte a negociar, nos sentamos a negociar. Todo por el beneficio de nuestro pueblo. Ahora bien, como quien pretende impulsar y llevar esto es el gobierno, pues obviamente ellos siguen tratando, ¿verdad?, en base a engaños e incumplimientos que hemos visto, pues pretenden seguir impulsando ese mecanismo. Ahora bien, nosotros estamos siempre dispuestos a expandir nuestra relación obrero-patronal por el bien de nuestro Puerto Rico, por el bien de nuestro país. Y los trabajadores que sabemos cómo se mueve el área de generación, estamos dispuestos a seguir trabajando, pero no estamos dispuestos a estar perdiendo nuestros beneficios y todo lo que hemos luchado para que simplemente ahora tú pretendas privatizar nada más y me digas la única solución es que brinques al privatizador y te van a pagar por hora y los beneficios son los que dice la ley, que son mucho menos que lo que actualmente se tiene. Entonces, en base a eso y en base a lo que sigue pasando con el sistema de retiro, que a pesar de que tienen soluciones encima de la mesa, por parte de la Junta de Síndicos no las quieren aceptar, no le quieren dar paso para solucionar la solvencia del sistema de retiro. Simplemente la agenda del gobierno es destruir los derechos adquiridos de los trabajadores, destruir el sistema de retiro de todos los pensionados, y eso la clase trabajadora le dice no lo vamos a permitir, seguiremos en la calle, seguiremos haciendo los reclamos, y que sepa el gobierno de Puerto Rico y que sepa el pueblo de Puerto Rico que no es por culpa de nosotros estamos aquí, le decimos de frente, estamos dispuestos a seguir trabajando, pero tienes que concederme patrono sucesor. Esa es la clave aquí. Tú quieres administrar los fondos federales, eso es lo que tú quieres, no hay problema. Nosotros sabemos coger las centrales, vamos a mantener las cosas como están, no me des ni más ni menos. Nosotros cogemos las centrales, seguimos sirviéndole al país como siempre lo hemos hecho, y tú administras los fondos federales, que es lo que a ti te interesa. Pero sin embargo, el plan es otro. Ante estas alegaciones de Genera, que ahora está poniendo como excusa que el dinero no les da, que el presupuesto no les da y que no tienen el personal necesario, no han podido cumplir con retener a los empleados, a mí yo me pongo a pensar, esto no es nuevo. O sea, ¿en qué país estaban viviendo? Esta fue la experiencia de Luma y se están arriesgando
al incumplimiento con el contrato, porque no van a tener el personal con el expertise necesario para poder mantener el sistema eléctrico arriba. Si eso ocurre, que es lo que parece que va a ocurrir, ¿cuál es el plan de acción? Bueno, el gobierno, yo entiendo que de no conseguir el personal, va a hacer lo mismo que hizo con Luma, va a traer personal extranjero a pagarle unos gastos por hora, como dijo la secretaria que vino federal, que aquí hay dinero para pagar. Sin embargo, cuando estaban los trabajadores de la autoridad, ahí no había dinero y decían que cobraban demasiado, pero ahora se exageran al punto de que ahora hay chavos para gastar, como quien dice. ¿Por qué? Porque están dejándose llevar, porque simplemente de que hay unos fondos federales. Ellos quieren utilizarlos a como a ellos les dé la gana. Y nosotros le estamos diciendo, hay que ser responsables con la utilización de los fondos federales para el beneficio de nuestro pueblo. Sabemos y reconocemos que el sistema eléctrico de Puerto Rico, nosotros los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo hemos levantado una y otra vez, pero nosotros necesitamos los recursos. Aquí la autoridad planificó el hecho de que no nos proveyeran los recursos adecuados para nosotros poder mantener el sistema al día. Ahora bien, ahora pretenden que hay dinero, privatizar, como que esa es la solución. No, con lo poco que tenemos, levantamos el sistema, lo pusimos al día, el mismo presidente del negociado de energía así lo confirmó, y actualmente hemos puesto esas máquinas al día cogiendo y las podemos mantener, pero el plan de gobierno sigue siendo otro. Así que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que el gobierno lo que pretende es seguir aumentándole la luz, querer empujar un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que no es viable. Pretende simplemente desplazar los que saben operar esas áreas y seguir trayendo extranjeros y pagarle una suma de dinero no importa qué. A ellos sí, pero a los de aquí no. Por lo tanto, tenemos que entender como pueblo que hay que hacer el reclamo justo para que se administren esos fondos correctamente. Y como clase trabajadora lo hemos demostrado una y otra vez. Nosotros, trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, sabemos coger todas esas centrales, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y que el pueblo lo sepa, alternativas hay. Si el gobierno no las quiere, es otra cosa. Bueno, escuchamos, gracias Josué Mirjá por acceder a compartir con nosotros durante esta mañana y darnos información, no tan solo de los reclamos de parte de los miembros de la UTIER, pero también darnos información con relación a las manifestaciones que van a estar llevándose a cabo hoy, y en el caso de ustedes que parten del Departamento del Trabajo hasta llegar al edificio de Seabourn en la Milla de Oro, donde ubica las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ya escucharon las palabras de Josué Mirjá. Gracias nuevamente. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se sienta a la mesa Ángel Rodríguez, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU. Así que no se vayan, porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando en estos momentos, Radio Isla 1320. Mi nombre es Cassandra Asunción. Nos encontramos en directo transmitiendo la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, que está próxima a salir desde el recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico. Justo cuando llegamos habían bien pocas personas en la área, pero ya ha ido creciendo el grupo de manifestantes, que se compone tanto de estudiantes como de profesores, otros trabajadores. Tenemos grupos de, por ejemplo, el colectivo que solicitan más aumentos en la luz. Tenemos a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la universidad. Tenemos a UNETE, tenemos a la Federación de Maestros de Puerto Rico también desde acá, y acaba de llegar a la Central General de Trabajadores. Así que nada, se espera que más adelante lleguen otras guaguas con otros grupos de manifestantes para proceder a dar unos mensajes iniciales y continuar la marcha por toda la avenida Ponce de León hasta la Milla de Oro. Cabe resaltar que aquí en particular en la Universidad de Puerto Rico la administración denegó un receso académico para el estudiantado, el profesorado, ¿verdad? Para quienes quisieran
participar en las actividades de hoy. No obstante, sí hay profesores que optaron por dar sus clases en línea para que otras personas pudieran llegar en la mañana de hoy. Así que nada, manténganse en sintonía a través de la página de Facebook de Radio Isla 1320 y de radioisla.tv para que puedan, ¿verdad?, sintonizar y estar al tanto de todo lo que estará sucediendo en el día de hoy. Recordando también que hay un grupo manifestándose desde el Centro Gubernamental de Minilla y también desde el Departamento del Trabajo. Esto sería todo por el momento. Desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Cassandra Ascensión para Radio Isla 1320. Llegamos al último segmento de Aquí sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la amiga Marilu Guzmán y me acompaña en la mañana de hoy Ángel Rodríguez, ex presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Bienvenido, Rodríguez, aquí a Sobre la Mesa. Saludos, muy buenos días Ivonne, buenos días a ti, a todo Puerto Rico. Acabamos de escuchar que entiendo que la marcha que se prestaba a salir desde la Universidad de Puerto Rico a través de la Ponce de León hasta la Milla de Oro, que van a estar allí coincidiendo con la marcha que sale del Departamento del Trabajo justo frente al edificio de Seabourn, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. Y sabemos que una de las organizaciones que es parte de esta marcha de hoy lo es la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU. Hay unos reclamos eternos de reforma universitaria, por ejemplo, que no han sido atendidos y forman parte de los reclamos de hoy. Ciertamente la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal, de Control Fiscal, ha intensificado la crisis que vive la Universidad de Puerto Rico, pero me gustaría que en voz de usted nos dijera un poco cuáles son los reclamos hoy, 1 de mayo del 2023. Mira, muchas gracias, Ivonne. Primero que todo, la APU está participando en el 1 de mayo porque somos parte de la clase trabajadora de Puerto Rico, una clase trabajadora que es heterogénea, diferenciada, pero con unos intereses en común. En este proceso de la Junta de Control Fiscal, haber hecho su llegada a Puerto Rico, la universidad ha sido muy golpeada. De todos los sectores, de todos los espacios gubernamentales que han sido golpeados por las políticas de austeridad, la universidad es posiblemente el sector que más golpeado ha estado. De un presupuesto que podría ascender a sobre $1,000 millones que se supone que le pase el gobierno a la universidad, no llega a $500 millones, que lo vimos en las noticias en días pasados. Es decir, que el funcionamiento de la universidad de por sí es un acto heroico en la medida en que se ha reducido su presupuesto de una manera tan absurda y tan grande como lo que hemos visto. Esto tiene varios problemas. Tiene los problemas de las condiciones de trabajo, de las condiciones de estudio, pero además de la politización que se abre o que se continúa a partir de esta reducción presupuestaria, porque, es decir, para poder pedir fondos tiene que estar a merced de lo que los políticos y la Junta de Gobierno quieran. Eso es uno de los reclamos, en los fondos, el presupuesto de la universidad y la democracia, lo que le llama la Junta Acreditadora de Middle State, la gobernanza de la universidad. En este momento, la universidad se dirige por intereses inmediatos de lo que quiera la Junta de Control Fiscal y los políticos de turno de ambos partidos que han estado en el poder, históricamente siguiéndole el juego a la Junta de Control Fiscal. Por eso es que estamos marchando en el día de hoy. Sé que hubo una petición de un ajuste en el presupuesto de la universidad por lo menos a $631 millones, cosa que no ocurrió. Dicen que es de 500, pero eso tampoco es real, que es mucho menor de esos, por lo menos de los 600 millones, y quedarían unos, ¿cuál sería el presupuesto final? ¿400 y pico de millones? Mira, eso es bien interesante porque por fórmula presupuestaria estaríamos sobre los 1,000 millones. La administración universitaria pidió que se aumentara de 500 a 630 millones de dólares y el resultado neto ha sido que estamos en 440 millones de dólares. Claro, la APU lo había planteado cuando se aprobó el plan de la deuda. Planteamos, se nos va a seguir reduciendo el presupuesto.
Actualmente también, de hecho, se está discutiendo una medida en la Cámara de Representantes para darle, esto es una conversación eterna, a la Universidad de Puerto Rico herramientas para garantizar su autonomía. Esto también con la creación en el 2017 de lo que es la Comisión de Educación y Reforma Universitaria. Bueno, de la comisión, no, de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. Y una de las cosas que planteó la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria es que la universidad tuviera los fondos para poder funcionar de manera adecuada. Mira, Ivonne, en este momento nosotras hemos tenido un montón de malos administradores y malas administradoras. Ciertamente, la universidad ha padecido de ese problema. Sin embargo, podemos tener la mejor administradora de la historia mundial y aún así una reducción de 50, 60% en un presupuesto de cualquier agencia pública o agencia privada equivale a la desaparición de facto de esa agencia. Esa es la situación de la universidad, por eso tenemos profesores y profesoras que cobran menos del salario mínimo, por eso tenemos empleados, los empleados de la universidad son los empleados y las empleadas peor pagadas en todas las agencias de gobierno en el país. Esa situación es insostenible y es una universidad que se va desmantelando en función de esos intereses económicos. Recordemos que la Junta de Control Fiscal no ha reducido el presupuesto de Puerto Rico, se ha reestructurado el presupuesto de manera que no se utilice en servicios esenciales como es la educación, como es la salud, para pagarle a los bonistas, es decir, a los intereses privados. Eso es un elemento fundamental, la confluencia entre los intereses privados para la ganancia y la ausencia de valor y espina dorsal de nuestros gobiernos y administraciones universitarias se unen y es mezclar el hambre con las ganas de comer. Esa es la situación de la universidad. Parece una contradicción porque precisamente para poder desarrollar la economía del país es necesario tener una universidad fuerte y a veces un poco como que se les olvida, no tienes desarrollo económico si no tienes educación, una educación fuerte, una estructura tanto en el Departamento de Educación como en la Universidad de Puerto Rico. Cuando países como Irlanda entraron en una crisis muy profunda económica, una de las alternativas fue crear universidades públicas de manera que hubiera un mayor desarrollo del conocimiento y a su vez un desarrollo económico. Con relación a, hay varias exigencias que veo aquí que tienen que ver con la autonomía fiscal, administrativa y académica de la universidad, potenciar al máximo el principio de mérito, la despolitización de la universidad. Yo no sé si eso es posible en este momento, como vemos, ¿no? Muy cuesta arriba. A veces pensaríamos que se apuesta a simplemente destruir definitivamente la Universidad de Puerto Rico, que demostró por décadas ser un activo importante en el desarrollo del país. Pero mira, un poco... Perdóname, por eso es que en la APU hemos planteado históricamente, estamos en un proceso de seguir exigiendo la negociación colectiva de todos los sectores en la universidad, incluyendo la docencia, que somos únicos a quien no se nos ha permitido, porque la negociación es un acuerdo entre las partes y podemos, luego de los acuerdos con la administración, hacer un frente común y exigir que el gobierno o la Junta de Control Fiscal le conceda a la universidad la importancia que merece. Volviendo un poco a los eventos que tenemos ahora, sé que están partiendo desde la Universidad de Puerto Rico para llegar hasta la Milla de Oro. No sé, Rodríguez, si tiene conocimiento con relación a las medidas de seguridad o las conversaciones que haya habido, por ejemplo, con la Policía de Puerto Rico para proteger a los manifestantes también y un poco proteger el área. No he escuchado nada y se lo planteo por obviamente es difícil no recordar lo que fue el 1 de mayo del 2017, sobre todo en momentos donde se criminaliza la actividad, las protestas en el país. Claro, y ese proceso de criminalización toca muchísimo más de cerca a la universidad, que históricamente las agencias del orden público han señalado a las universitarias como los entes problemáticos, buscando justificaciones para la utilización de la fuerza y de la violencia. Ya la policía ha cerrado varias vías
para que no se puedan utilizar. De cualquier manera, nuestra posición siempre es manifestarnos con toda la autoridad que nos concede la ley y responsabilizamos siempre a la policía, que es quien ha comenzado los ejercicios de violencia. Partimos de la premisa de que todo va a salir bien, que vamos a protestar, vamos a llevar nuestro mensaje de manera clara y contundente, y que el Estado lo que le corresponde es permitir que eso se dé. Y si no lo permiten, lo vamos a hacer como quiera, porque son nuestros derechos. Y tiene mucha razón, o sea, la Universidad de Puerto Rico ha sido un foco donde se ha criminalizado también lo que es el activismo universitario, más allá del de las protestas, y lo hemos visto por décadas en este país desde el siglo pasado. Pero bueno, Rodríguez, gracias por acceder a acompañarnos en esta mañana aquí a Sobre la Mesa. Muy buen día. Lo veremos más tarde allá en la marcha, pero ya escucharon a Ángel Rodríguez, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, uno de los integrantes de esta convocatoria a manifestación y marcha tradicional del 1 de mayo, que culminará en su mayoría 2 de las 3 manifestaciones en el área de la Milla de Oro frente al edificio de Seabourn, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa. A ustedes, la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana. Yo los veo mañana nuevamente aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad. Hasta mañana.